Hola, vamos a comenzar con el segundo video correspondiente al tema copias de seguridad, respaldos de información. Y en esta ocasión, el tema a abordar son las generalidades de los backups. Para comenzar vamos a establecer qué es una copia de seguridad, cuáles son las dimensiones que aborda una copia de seguridad, los riesgos a los que está expuesta la información, la diferencia entre productividad y contingencia. Se va a estudiar la jerarquía y clasificación de los datos, y dentro de esa clasificación, datos dinámicos y datos estáticos, y por último, la diferencia entre el concepto de backup y archivado de información. Entonces, ¿qué es una copia de seguridad? Una copia de seguridad, en principio, es un proceso que consiste en realizar una copia o réplica de la información original, y para que dicha copia de seguridad sea considerada como tal, debe ser almacenada en un medio de almacenamiento distinto al medio origen, con la finalidad de una posterior o eventual recuperación de los datos. Para explicarlo con un poco más de detalle, nos vamos a apoyar del diagrama que está por aquí, donde lo primero que vemos es que una copia de seguridad consiste en realizar una copia de información tanto de contenido como de estructura. La información de contenido, ¿qué es? Bueno, si nos referimos a un documento de texto, la información de contenido es el texto propiamente dicho, las imágenes, las tablas, las figuras. Lo mismo si se trata de una hoja de cálculo, donde ahí pues el contenido son los datos, las funciones, las fórmulas, los gráficos o las diapositivas dentro de una presentación. Por su parte, la información de estructura esencialmente hace referencia a los metadatos, que es información que permite describir la estructura interna de un documento y considera aspectos como la fecha y hora de creación, los privilegios de acceso, la ruta absoluta o ubicación del documento, el dispositivo si fuese una imagen, por ejemplo la marca y el modelo de la cámara con la cual se capturó, o la versión de la aplicación de software con la cual fue creada el documento. Lo siguiente establece que una copia de seguridad se genera a partir de un medio origen y se dirige hacia un medio destino, donde el soporte destino debe ser distinto al medio de origen, pues no debe compartir los mismos riesgos ni debe estar en la misma ubicación. Y como tercer paso, el proceso de recuperación y restauración de la copia de seguridad, en donde aquí lo que interesa pues es el tiempo, tanto el tiempo que nos lleva a realizar una copia de seguridad como el tiempo que implica su restauración. Y en este caso la cualidad es que el tiempo de realización de la copia de seguridad, el tiempo de restauración de la copia de seguridad debe ser menor al tiempo de realización de dicha copia, y también debe preservar la integridad y la confiabilidad de los datos almacenados en esa copia de seguridad. Siguiente, pues, ¿cuáles son las dimensiones que aborda una copia de seguridad? Esto es como otra forma de estudiar el concepto. Una copia de seguridad pues tiene una dimensión de completitud, una dimensión de disponibilidad y una tercera dimensión que corresponde a la restauración de dicha copia de seguridad. Por completitud, entendamos los datos y los metadatos, es decir, esta copia de seguridad debe contener la información completa. Disponibilidad, lo que decíamos por acá en la lámina anterior, el soporte destino debe ser distinto al medio de origen para garantizar la disponibilidad de dicha copia de seguridad. Y por último, la dimensión de restauración hace referencia, como decíamos, al tiempo tanto que nos va a implicar realizar la copia como el tiempo del proceso de restauración, y debe preservar la integridad y la continuidad. ¿Continuidad de qué? Pues la continuidad del negocio y la continuidad de las operaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos a los que está expuesta la información? Aquí nos vamos a detener un momento, vamos a estudiar 10 riesgos de manera particular a los que está expuesto cualquier tipo de información. En principio, los fallos en el medio de almacenamiento. Este tipo de fallos pues obedecen a la naturaleza propia de los discos duros, que son el medio de almacenamiento que utilizamos por lo general en los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque los discos duros contienen
piezas mecánicas y piezas electrónicas. Entonces, de alguna manera, esos componentes mecánicos y electrónicos pues son propensos a fallar por temperatura, por el polvo, por la energía estática y por muchas otras circunstancias. En la actualidad existen medios de almacenamiento que se les llama disco de estado sólido, cuya diferencia principal pues es que ya no disponen de componentes mecánicos, pero aunque ciertamente son más resistentes, más duraderos y son menos proclives a los fallos propios de un disco duro, pues también pueden fallar. Aquí como alternativa se sugiere el uso de arreglos de disco redundante o algún nivel específico de los sistemas RAID. Aunque también hay que mencionar que los arreglos de disco redundante RAID no son bajo ninguna circunstancia copias de seguridad. Es decir, no podemos sustituir una copia de seguridad, un backup, por un arreglo de discos RAID, porque definitivamente de ninguna manera son lo mismo. El siguiente riesgo tiene que ver con fallos en el suministro eléctrico. Y aquí se hace referencia tanto a problemas derivados de una baja o alta tensión o la interrupción repentina del suministro, es decir, cuando se va la luz repentinamente y no disponemos, por ejemplo, de sistemas de alimentación ininterrumpida o baterías de emergencia que nos permitan mantener el computador o el sistema encendido, por lo menos para que nos dé tiempo de realizar un proceso de apagado seguro, ¿no? Y aquí este tipo de problemas, ¿en qué suelen redundar? Bueno, aquí en el gráfico lo que vemos es un esquema de transacción de base de datos. Normalmente cuando hay fallos en el suministro, si se está realizando un conjunto de transacciones, pues esas transacciones quedan incompletas. Como podemos apreciar en el gráfico, en esta parte de aquí, la transacción se realiza sin ningún tipo de problema y acá la transacción queda en un estado inconsistente, en un estado incompleto, normalmente debido a fallos en el suministro. ¿Por qué? Porque se corta la energía, se va la luz y pues esa transacción no se pudo completar, queda a medias, se queda aquí en este paso número 3, hace un rollback, que es el proceso de volver a iniciar la transacción completa y eventualmente, si no hay ningún fallo, pues llegará acá, que es el commit o la instrucción que indica que la transacción se completó correctamente. Otro tipo de problemas derivados de fallos en el suministro eléctrico pues son directamente los discos duros dañados, ¿no? Cuando se daña una partición o el sistema de archivos de un disco duro. Cuando el daño es todavía más grave, el daño puede ser inclusive a nivel físico, se puede estropear el disco duro por completo. Aquí en el gráfico lo que vemos es una imagen del administrador de discos de Windows, donde podemos apreciar que el disco número 1 lo resalta como de tipo RAW. Y cuando nosotros vemos algo así, quiere decir que la partición o pues sí, la partición del disco no es accesible. No tenemos acceso a las particiones, no se puede crear una partición, por lo tanto no se le puede dar formato a esa partición y no podemos construir un sistema de archivos sobre dicha partición. Entonces el disco duro queda en modo RAW, que en español significa crudo, es decir, como si fuera nada más el componente físico, el componente de hardware, pero no tiene particiones ni tiene sistema de archivos. Por lo tanto no se puede utilizar. Y este tipo de estado inconsistente también suele ser debido a los fallos en el suministro eléctrico. Quizá no se va a descomponer con el primer apagón, pero conforme pase el tiempo, a la larga, si los problemas de energía persisten, tarde o temprano va a ocasionar un daño como este, en donde el principal problema es que pues se daña la partición, se corrompe ese sector del disco y ya no tenemos acceso a la información, de manera que si no tenemos respaldos, pues no la podremos recuperar. El siguiente riesgo al cual está expuesta la información son los ataques externos. Y por ataques externos, aquí se hace referencia a todos aquellos ataques que son realizados desde fuera de la compañía, bien sea por una tercera persona o, en su defecto, por alguien que trabaja en el interior. Aquí nos referimos a ataques informáticos del tipo ransomware, ataques de denegación de servicio, ataques que ocasionan daños al sistema operativo, normalmente el registro del Windows, el registro del sistema operativo o los archivos, si fuese un sistema operativo Linux, por ejemplo, archivos de configuración, archivos del kernel,
¿no? Que definitivamente lo que persiguen o lo que ocasionan es que dejan inutilizable el sistema operativo y pues todos los recursos que tengamos dentro de él, ¿no? Aquí pues vemos un gráfico de una pantalla azul que suele ser muy frecuente en los sistemas Windows cuando el sistema fue corrompido o atacado por un tipo de malware o una denegación de servicio o un ransomware, ¿no? Incluso los daños en el registro de Windows que aparentemente pudieran no ser eh, muy relevantes porque en apariencia el sistema arranca bien, inicia bien, pero empezamos a observar comportamientos raros como el hecho de que no nos sirven algunos botones o se reinicia algún proceso como el explorador de Windows, el explorador de archivos, comportamientos anómalos, comportamientos raros que pueden levantar una sospecha de que el sistema fue comprometido por un ataque externo. Infección por virus, el siguiente riesgo, este es asociado con el anterior también, pues los virus son conocidos como un tipo de software malicioso y el detalle es que son de muy fácil propagación a través de una memoria o un dispositivo extraíble como una memoria USB o un disco duro externo, con frecuencia también a través de la navegación y descarga de contenido malicioso en la web. Aquí pues la solución no basta con un antivirus, hay que tener más herramientas anti-malware como un anti-spyware, un anti-adware, etcétera, ¿no? Pero los virus tienen esa cualidad y por eso es que merecen una especial mención porque son muy fácil de adquirirlos y muy fácil de propagarse a través de una memoria, a través de una página web, de un correo que tenga un archivo adjunto con contenido malicioso y pues los daños pueden ser desde algo a lo mejor no tan delicado hasta un virus que puede estropear por completo nuestro disco duro y comprometer pues toda la información que tengamos almacenada ahí dentro. El siguiente riesgo, el robo o hurto de información. Aquí pues nos referimos al robo propiamente de información que puede ser deliberado, alguien que intencionalmente sustrae un disco o sustrae información de las computadoras, etcétera, algo accidental o inclusive circunstancial cuando nosotros compartimos información, datos con otra persona o con otra entidad y después resulta que esa persona pues ya renuncia y se lleva la información, etcétera, ¿no? Accidental cuando lo hacemos pues sin ninguna intención deliberada. En cualquier caso, sea accidental, sea deliberado o sea circunstancial, el robo de información incide o vulnera la confidencialidad de dicha información y para evitarnos este tipo de riesgos, algunas de las recomendaciones pues es utilizar cifrado de disco duro, utilizar contraseñas de arranque, esas contraseñas que se establecen en el momento de que carga el BIOS de la computadora, y que es independiente al sistema operativo, es una capa de seguridad previa a la contraseña de inicio de sesión del sistema operativo, incluso pues implementar mecanismos de doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación. ¿Y cuáles son las causas frecuentes o comunes de las cuales se deriva el robo o hurto de información? Pues los ataques de interceptación de hombre en el medio cuando hay alguien que está capturando tráfico de red, la ingeniería social, junto con el anterior, pues es cuando nosotros estamos navegando y hacemos clic en elementos o contenido o hipervínculos que pudiesen contener software malicioso y actos también de deslealtad, ¿no? Eso de llevarnos información porque pues ya nos quedamos desempleados y tenemos cierto resentimiento, etcétera, ¿no? O simplemente pues por un mero asunto comercial o un mero asunto de negocio. Siguiente riesgo, errores humanos. Aquí, bueno, es muy frecuentes, incluso a veces más peligrosos que los ataques informáticos. Los errores humanos se presentan por diversas causas, la falta de conocimientos, la falta de pericia o incluso la negligencia. Y aquí quiero detenerme un momento, ¿por qué? Porque bueno, la falta de conocimientos es algo que se puede resolver, que se puede subsanar con formación, con dedicación, ¿no? Pero bueno, a lo mejor por falta de conocimiento, nosotros estamos tratando de hacer una copia de seguridad y esa copia de seguridad se hace mal, se hace incorrecta, incompleta, queda corrupta y no nos percatamos de ello. O a lo mejor esto también suele ser muy común cuando se hacen migraciones de sistemas de una aplicación
de una versión a otra o de un servidor a otro, la falta de pericia, la falta de conocimientos, pues nos hace que esa migración no sea consistente y no sea confiable, y ello pues también implica una posible pérdida de información. La otra parte, que es la negligencia, bueno, aquí va en dos sentidos. Negligencia tanto de parte del usuario como tal, porque si nosotros empezamos a ver que nuestro sistema tiene un comportamiento anómalo, o que me empieza a fallar mucho, o que se va mucho la luz, y no reportamos, no levantamos un reporte de todo este incidente, y no respaldamos sobre todo la información, si no se tiene una copia de seguridad, eventualmente cuando esa negligencia o ese problema sea mayor y nos cause un daño irreversible en el sistema, en el disco o en la información que tenemos, pues ya, si no se tiene un respaldo, va a ser muy difícil recuperarla. La otra parte de la negligencia es cuando nosotros, digamos, estamos del otro lado y somos los responsables de cuidar la información, y sabemos que un equipo está presentando fallos y no hacemos nada al respecto. Lo mismo es que no hacemos el respaldo, o que no le corremos un antivirus o le damos el mantenimiento correspondiente a ese sistema operativo, a esa aplicación. Es una acción de negligencia y puede incidir o resultar pues en pérdida de información. Un borrado accidental, yo creo que a cualquiera nos puede suceder. Por eso es importante tener respaldos de información, o la modificación accidental también de algún documento, de algún archivo, ¿no? Modificamos algo cuando no teníamos una copia de seguridad o una versión anterior a la cual podamos regresar si algo resulta mal. Siguiente riesgo, pues los accidentes, ¿no? Aquí mencionamos que los accidentes no ocurren deliberadamente, a diferencia del anterior, que tienen relación con los errores humanos, porque también pues es posible sufrir un accidente, y que podrían presentarse como un caso meramente fortuito. Por ejemplo, cuando alguien olvida o pierde la llave de acceso a la sala de comunicaciones, ¿no? Al site. Inclusive si alguien, por ejemplo, se tropieza o se resbala porque el piso estaba recién trapeado o algo, y accidentalmente pues desconecta un cable, eso puede ser algo fortuito, aunque pues también deberíamos buscar la manera de evitar o reducir al mínimo posible este tipo de accidentes, este tipo de riesgos. Y por último, los riesgos que corre la información. Hablamos de los desastres naturales, que normalmente, aunque sabemos que los desastres naturales existen y que pueden ocurrir, no les prestamos mucha atención, ¿no? Aquí, solo como una mera referencia, hago alusión a un terremoto que ocurrió en Valparaíso y Araucanía en Chile, el 27 de febrero del 2010, donde como resultado, según la investigación, la información que está disponible en internet, derivado de ese desastre natural que fue catalogado inclusive como un tsunami, pues se devastó el centro de datos y el data warehouse del principal banco del país. Entonces, bueno, eso fue como la nota, pero lo mismo que le pasó a ese banco, pues le pudo haber pasado a otras empresas, a otras entidades, tanto del gobierno como entidades privadas de aquel país, y todo producto de un desastre natural. Ahora, lo siguiente que vamos a estudiar es la diferencia entre productividad y contingencia. Por productividad, cuando nos hablan de productividad, pues solemos pensar de inmediato en hacer las cosas bien y en hacer las cosas rápido, ¿no? Y contingencia, pues se refiere a cualquier problema, cualquier eventualidad que debamos sortear. En ese sentido, aquí lo que observamos en el gráfico, pues es una balanza. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos siempre se deben de sopesar, se deben balancear, en donde pues la cualidad, lo que nosotros buscamos, nuestro objetivo es que siempre la productividad sea mayor que la contingencia. ¿Y qué aspectos considera la productividad? En términos o en el contexto de las copias de seguridad y respaldos de información, lo que considera la productividad es el tiempo de realización de la copia de seguridad, es decir, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos días nos tarda ese proceso de realizar la copia de seguridad, y que va a depender pues de la cantidad de datos que se tengan que respaldar y de la infraestructura con la cual dispongamos para hacer esa copia de respaldo. No es lo mismo respaldar
información que se encuentra en un único disco, o a lo mejor respaldar, no sé, 20 terabytes de información en computadoras individuales, que eso de por sí nos va a llevar más tiempo, a lo mejor disponer de esas 20 computadoras en una arquitectura de clúster para que pueda ser un proceso más ágil, más rápido. El otro aspecto que considera la productividad es el porcentaje de recuperación, es decir, una vez que tenemos esa copia de seguridad, que esa copia de seguridad sea íntegra al 100%, que esté completa al 100%. Y en consecuencia, asociado con el anterior, el porcentaje de confiabilidad. ¿Qué tan confiable es esa copia? De ese 100% que se respaldó, ¿qué porcentaje podemos recuperar o restaurar ante una posible contingencia? Lo ideal es que pues estas dos siempre vayan a la par y sean el 100% o lo más cercano posible al 100%. Por su parte, la contingencia, ¿qué es lo que considera? Pues considera también una dimensión de tiempo, el tiempo en este caso de recuperación de la copia de seguridad. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar restaurar o restablecer esa copia? Y aquí, como nos mencionó en una lámina anterior, la regla o la mejor práctica es que el tiempo que tarda la realización de la copia de seguridad, o mejor dicho, el tiempo que tardemos en recuperar esa copia de seguridad, siempre debe ser menor al tiempo que tarda la realización de dicha copia. Es decir, si para generar la copia de seguridad nos tardamos 2 horas, pero para restaurarla nos tardamos 5 horas, pues entonces la balanza estaría inclinada al revés, ¿no? Sería mayor el tiempo de contingencia que el tiempo de productividad, y lo deseable, lo ideal, lo correcto, pues es que sea al revés. Si tardamos 2 horas en generar la copia de seguridad, pues lo ideal es que nos tardemos media hora o como mucho 1 hora para restablecer dicha copia de seguridad. Este tiempo de recuperación también va asociado con el porcentaje de continuidad del negocio, es decir, en qué porcentaje podemos restablecer la operatividad ante una contingencia. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, un poquito burdo, pero sencillo de entender. Si nosotros disponemos de 4 servidores y ante una contingencia se nos caen los 4, pues perdemos el 100% de operatividad. Sin embargo, si gracias a los respaldos, a las copias de seguridad, podemos recuperar 2 de los 4 servidores en un tiempo menor, es decir, no sé, media hora o 1 hora, estaríamos hablando de que en un tiempo de media hora o 1 hora estaríamos recuperando el 50% de la operatividad y tendríamos un porcentaje de 50% de continuidad del negocio. Y esto también viene asociado o se relaciona con un concepto que se denomina acuerdo de nivel de servicio o SLA, que son esos documentos en donde un proveedor de servicios establece su porcentaje de disponibilidad y que tiene que ver con los famosos nueves, cuántos nueves de disponibilidad tiene un proveedor de servicio. El acuerdo de nivel de servicio puede establecer precisamente eso, ¿no? En cuánto tiempo debe estar operativo el servicio ante una contingencia, cuánto es el tiempo máximo de inactividad o el tiempo fuera de servicio máximo aceptable, y en qué porcentaje se va a recuperar la operatividad del negocio. Todo este esquema, todo este concepto de productividad y contingencia, pues tiene que ver con una de las principales, una de las 3 cualidades de la información, que es la disponibilidad, y que tiene que ver también pues con todo el contexto de seguridad de la información. Ahora bien, lo siguiente es estudiar la jerarquía de los datos. Jerarquía de datos pues se entiende como la relevancia, la importancia de dichos datos, de tal manera que nos permite establecer un criterio de utilización, es decir, para qué ocupamos esos datos, y en esa misma medida o en función de ese criterio, identificar o establecer cuál es la importancia de los mismos, y establecer una clasificación de la siguiente manera. Tenemos dos jerarquías de datos partiendo de su utilización: los backups de sistema y los backups de contenido. Backups de sistema se refieren al sistema operativo, a los controladores, al software de aplicación y a las configuraciones, ¿no?
archivos de configuración o configuraciones específicas, tanto de las aplicaciones como del sistema operativo, como a lo mejor de algún controlador o componente de hardware. Por su parte, los backups de contenido hacen referencia a la paquetería de oficina, a las bases de datos y a la información histórica. Con un poquito más de detalle, derivado de esta jerarquización de los datos, tenemos esta subclasificación, los datos estáticos y los datos dinámicos. Datos estáticos pues son los datos que no cambian, generalmente archivos de configuración, actualizaciones de sistema operativo o scripts personalizados que nosotros hayamos hecho para efectos de automatización de tareas. Por su parte, los datos dinámicos son lo opuesto, son aquellos datos que están en constante actualización, en constante cambio, como pueden ser pues los registros de una base de datos, los mensajes de correo electrónico almacenados o los servidores de archivos. ¿Qué podemos hacer al respecto de estos dos? Bueno, para garantizar los backups de los datos estáticos, existen herramientas que nos permiten llevar a cabo la clonación o imagen de un disco duro, es decir, nosotros reinstalamos un sistema operativo, software de aplicación y controladores en un disco duro nuevo o que haya sido formateado, y una vez que tenemos todo el despliegue de instalación ya concluido, generamos una copia, una imagen de ese disco, es como una fotografía, para que eventualmente en el momento que vuelva a fallar, lo podamos restaurar todo y ya no tengamos que reinstalar todo desde cero, volver a instalar las aplicaciones, volver a instalar los controladores y volver a hacer las configuraciones correspondientes. Y por su parte, pues los datos dinámicos se refiere a los tipos de copia de seguridad que vamos a estar viendo más adelante, como el respaldo completo, el respaldo incremental o el respaldo diferencial, pero están orientados más específicamente a la información de contenido de los archivos o de los elementos que queremos respaldar. Por último, ya para terminar con la presentación, ¿cuál es la diferencia entre la copia de seguridad, el backup y el archivado de información? Lo primero que nos debe quedar bien establecido es que una copia de seguridad no es lo mismo que el archivado de información ni viceversa. El archivado tampoco se puede considerar como una copia de seguridad. ¿Por qué? En principio porque la copia de seguridad nos permite o obedece a normativas de cumplimiento o requerimientos de retención de la información. Nosotros creamos una copia para tener esa información disponible y utilizarla en caso de una posible contingencia, una posible eventualidad. También considera errores humanos, fallos eléctricos o fallos del hardware, como lo vimos en el apartado anterior de los riesgos a los cuales está expuesta la información. Y esto es muy importante. Una copia de seguridad siempre, o como mejor práctica o como recomendación, pues debe surgir o debe obedecer a una política de seguridad. Una política de seguridad que, entre otras cosas, debe establecer las versiones de las copias de seguridad, el procedimiento de restauración y la periodicidad con la cual se va a realizar dicha copia de seguridad. Más adelante, en los siguientes videos, vamos a desarrollar toda una estrategia de copias de seguridad y la vamos a llevar a la práctica con herramientas de software. Y por último, la copia de seguridad, su objetivo es mantener la operatividad y continuidad del negocio. En cambio, lo que refiere al archivado de información, en este caso, obedece a normativas de cumplimiento o requerimientos internos o jurídicos. El caso más conocido, más común, son requerimientos jurídicos del tipo acceso a la información o protección de datos. En todo momento las empresas y los gobiernos pues están obligados a responder a solicitudes de acceso a la información, y en su caso las empresas en particular, si un usuario o un cliente de dicha empresa solicita que su información sea retirada de todas las ubicaciones donde se encuentre disponible, pues debe tener los medios y los recursos para cumplir con esa solicitud de eliminar la información, datos personales de ese usuario, de ese cliente, de todas sus ubicaciones donde pudiera estar disponible. También el archivado, pues aquí hace referencia a que se archivan sistemas antiguos, sistemas legados, es decir, sistemas que ya no están en operación, que ya no están en uso,
que se mantienen ahí solamente por razones de compatibilidad con otros sistemas o porque no se han podido actualizar. También se archivan sistemas de archivos, valga la redundancia, o bases de datos. En, en esencia, pues se archiva toda aquella información que ya no es necesaria. ¿Y para qué se archiva? A diferencia de la copia de seguridad, que es para mantener la operatividad y continuidad del negocio, en este caso, pues el archivado de información se realiza solo para mantener fines de cumplimiento y de consulta. Es decir, tengo una base de datos archivada que la tengo ahí por si en algún momento se requiere consultar información, pero esa información pues ya no va a cambiar, se va a mantener, pero ya no va a cambiar, ya no se va a modificar ni va a ser actualizada. Por lo tanto, pues se observa que estos dos conceptos efectivamente pues son diferentes. Y bueno, ya por último, aquí está la bibliografía de la cual he tomado la información para esta pequeña charla. Por si a alguien le interesa, el libro se llama Administración de Storage y Backup y es de la editorial Alfa Omega de aquí de México. Y bueno, pues como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. En posteriores videos vamos a seguir hablando acerca de este tema y vamos a hacer algunos casos prácticos. Y no me resta más que desearles un excelente año 2023. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.